Vamos a conversar hoy día acerca de emergencias médicas. Vamos a hablar como generalizado el tema de la emergencia y ya a partir de la próxima clase nos vamos como más de lleno a ver emergencia por emergencia. Hoy día solamente vamos a ver una, ¿ya? Entonces, habíamos visto nosotros, hemos hablado de lo que son las urgencias, ¿ya? Y tenemos que hacer la diferencia entre lo que es una urgencia y una emergencia, ¿ya? Entonces, objetivo principal, reconocer y tratar las emergencias médicas más prevalentes en la atención odontológica habitual. Objetivo específico, reconocer o conocer las condiciones médicas o patologías de base que pueden causar una emergencia y reconocer y aplicar las maniobras o terapias de la resolución de emergencias. Entonces, una emergencia, y aquí haciendo la diferencia con lo que es una urgencia, la emergencia es una situación crítica que peligra o que presenta un peligro evidente para la vida del paciente. ¿Ya? Eso va a ser la diferencia con lo que es una urgencia. Ambas requieren una atención pronta, pero la emergencia tiene riesgo vital a la persona, al paciente. ¿Ya? En cambio, la urgencia necesita atención pronta, porque pudiese pasar a una emergencia, ¿cierto? O se pudiese agravar ese cuadro, pero que en ese momento no califica como que tiene un peligro o que hay un peligro vital, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si hay un peligro vital, requiere una atención inmediata, eficaz, oportuna. Ahora, hay un término, que no sé si lo conocen, que se llama triage. ¿Han escuchado hablar del triage? ¿O triaje? Ya, el triage es una forma en que se clasifican los pacientes para saber quién está más grave que otro. Entonces, en una atención de urgencia o de emergencias, no se atienden a las personas por orden de llegada, se atienden a las personas según la categorización de su triage, ¿ya? Entonces, en ese triage se va a clasificar al paciente que requiere atención más rápida que otro paciente. Entonces, de repente usted puede estar en la urgencia 5 horas, ve que alguien llega y lo atienden al tiro, ya, porque esa persona categoriza en un triage más alto que usted. Disculpe. Ya, entonces, hay muchos tipos de clasificación, ya, pero en general, vamos a ir de atrás para adelante. El C5, que es consulta general, es un paciente que puede ir a un consultorio, ¿cierto? O puede tener una asesoría telefónica, ¿cierto? Por teletrabajo en este momento, ¿ya? Porque es un paciente que no tiene un riesgo de enfermar alto, ¿ya? Entonces es una consulta general. Muchas veces hay pacientes que van a la urgencia o a la emergencia de un hospital y le dicen, ¿sabe qué? Esto no es una urgencia, usted tiene que ir, pedir hora. Pero como nunca dicen, no, es que no tengo tiempo para venir, entonces van cuando le duele la guatita ya, o dicen, no, mañana tengo que trabajar, así que no puedo faltar al trabajo, así que vengo en la hora de urgencia, ya, ahí lo van a mandar para la casa porque en realidad, o tal vez lo van a atender, pero lo van a atender en 6, 7 horas después, ¿ya? Siempre y cuando hayan pacientes que no sean una categoría mayor a él. C4, condición no urgente, paciente de complejidad baja que será atendido después de los C1, C2, C3 y se recomienda ir a un CEFAM, SAPU o llamar a Salud Responde. Luego tenemos una complejidad media, el paciente está descompensado, pero su condición no es crítica. Luego tenemos el paciente medianamente grave, que es el paciente que no tiene riesgo vital inminente, pero sería evaluado y atendido a la brevedad, porque pudiese pasar al C1, ¿ya? Y C1, entonces, es un paciente grave que necesita atención inmediata para salvar su vida, ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora de las bases para la asistencia segura. Capacitación, no solamente de usted, ideal que usted pueda capacitar o que esté capacitado todo el personal con el que usted trabaja, ¿ya? Y también que esa capacitación sea continua. No, yo en el 83 hice un curso de soporte vital básico y sí, me acuerdo que había que hacer compresión, ¿cierto? Pero no es una persona que está capacitada para reaccionar en el momento de. Entonces, el doctor, la asistente, la secretaria, todos tienen que saber qué hacer en caso de urgencia, ¿ya? Y están capacitados idealmente con cursos que lo puedan certificar esa capacitación,
¿ya? Equipamiento, que estén los equipos, ideal que en un recinto asistencial, bueno, en los recintos asistenciales de salud pública, tienen que haber, por ejemplo, desfibriladores, ¿ya? Drogas, equipos de paro, ¿ya? En el ámbito privado, las grandes clínicas también deberían tener, y también debiese ser un ideal que todas las clínicas consulta Vox incluso tuvieran. ¿Ya? Y como les decía, manejar protocolos, ya. En caso de que el paciente se me desmaye, ya, el doctor hace esto, el asistente tiene que saber que tiene que ir a buscar tal cosa, la secretaria tiene que saber que ella es la que llama a la ambulancia, ¿cierto? Todos tienen un rol asignado, ¿ya? A eso se refiere con protocolos, que hay que estandarizar cuál es lo que tiene que hacer cada persona. Ahora, en odontología, ¿cuáles son las emergencias que se presentan? ¿Ya? ¿Y cuáles son las probabilidades que se presenten? Cada vez van aumentando la probabilidad de que hayan más emergencias médicas. ¿Por qué? Porque hay un aumento de personas de edad solicitando atención, cada vez la población está más envejecida, ¿cierto? Hay avances terapéuticos en la práctica de la profesión, la tendencia creciente a tener citas más largas con los pacientes y el aumento en el uso y administración de medicamentos. O sea, cada vez tenemos más pacientes viejitos que vamos a atender, cada vez nuestros pacientes están más enfermos, ¿cierto? Hay más pacientes crónicos, como les digo siempre yo, ahora es más raro atender a un paciente un paciente de sobre 40 años, más difícil encontrar que diga, no, que es sano, que se controla, que escuchar, no, o sea, que tengo resistencia a la insulina, no, o sea, que me encontré la presión alta, no, o sea, que estoy tomando un remedio para la tiroides, ¿ya? Eso es muy frecuente, es más difícil encontrar un paciente sano que un paciente que presente algo, ¿ya? O fumador, recuerden que la clasificación ASA cambió y ahora el ASA 1 es un paciente que no fuma. Entonces yo ahora tengo que clasificar al paciente fumador como un paciente ASA 2, ¿ya? También obesidad, ya si un paciente tiene un IMC mayor a 30, es un paciente que ya no es ASA 1, ¿ya? Un paciente que le cuesta hacer ejercicio, que no tolera bien el ejercicio, es un paciente que no es ASA 1. ASA 1 entonces es un paciente que está sano, no tiene patología, ¿cierto? Además, no fuma y además tolera bien el ejercicio. ¿Cuáles son las emergencias médicas que más se pueden presentar en odontología? Ya este es un dato del Malamed, es un poquito antiguo, sí, pero hay harto estudio, algunos papers más recientes. Los vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero ¿cuáles son las categorías o las emergencias médicas más frecuentes? Tenemos el síncope, reacciones alérgicas medianas, angina pectoris, hipotensión postural, crisis asmática, hiperventilación, reacciones de tipo epinefrina, infarto al miocardio, sobredosis de anestésico local, edema pulmonar agudo, coma diabético, accidente cerebrovascular, insuficiencia adrenal y problemas tiroideos. Ahora, ¿son frecuentes estos emergencias? La verdad es que no, ¿ya? Generalmente si uno tiende a hacer una buena anamnesis, y el paciente obviamente no miente, no deberíamos tener muy frecuentemente emergencias médicas, ¿ya? Hay una que es como la más frecuente porque tiene que ver también con los nervios del paciente, ¿cierto? Con su reacción a ver aguja, a ver tanto instrumental, ¿cierto? Al llegar con dolor a la clínica. Sí hay emergencias asociadas a eso, pero son cosas que en general se pueden manejar, ¿ya? Pero no por eso significa que no ocurran emergencias médicas, porque sí las hay. No son tan frecuentes como que pasen todos los días, pero sí las hay. Y tenemos que estar preparados para cuando haya. Ahora, según el momento en que se produce la complicación o la emergencia, tenemos que el mayor porcentaje se presenta durante o después del anestésico local, ¿ya? Tenemos también durante el tratamiento, después del tratamiento, inmediatamente antes del tratamiento, generalmente no, porque generalmente pasan después del tratamiento o mientras se está dando, y al dejar la consulta también es más bajito, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que más presentan emergencias médicas? Claramente los que son más quirúrgicos. Ya la exodoncia va a presentar mayor cantidad de emergencias médicas, por eso es que en cirugía es donde se ve esta materia. ¿Ya?
porque no es lo mismo que a un paciente le vayamos a hacer una restauración, un sellante, una limpieza, que le vayamos a hacer una extracción, ¿cierto? Y más encima que se la hagamos por dolor, porque no durmió toda la noche, porque le van a hacer la extracción porque lo van a operar de otra cosa, ¿cierto? Y hay que hacer un debridamiento, etcétera, ¿ya? Y también saber por qué el paciente llegó a la exodoncia, cuál es su condición sistémica, ¿ya? Hay otras desconocidas asociadas al tratamiento y preparaciones cavitarias es muchísimo menos. Obturaciones, incisiones, apicectomía, remoción de obturaciones y plástica alveolar, menos todavía. Entonces, en general, la mayoría son por exodoncia y trepanaciones, ¿cierto? En general, trepanaciones donde se saca el nervio, o la pulpa en realidad. Esto es un poquito más reciente, no les puse la cita, me olvidé. Y habla de las patologías que más se presentan con mayor frecuencia en la atención odontológica. Dentro de ellos tenemos la lipotimia, reacciones alérgicas, hipotensión postural, ¿ya? Hiperventilación, alteraciones cardiovasculares, hipoglicemia. Ahí estarían en orden de las que se presentan con mayor frecuencia a las que se presentan con menor frecuencia. Entonces la lipotimia y reacciones alérgicas son las que más se darían, ¿ya? Sin embargo, bueno, hipotensión postural también pasa bastante. Generalmente no llega más porque se puede manejar, pero también se presenta harto, ¿ya? Ahora, ¿cómo prevenir este tipo de emergencias? Lo que siempre conversamos, ficha clínica, ficha clínica, ficha clínica. No atiendo a quien no conozco. No puedo atender si yo no conozco a la persona que estoy atendiendo. No puedo abrir la boca si no sé qué está pasando con ese paciente, ¿ya? Entonces, una buena historia clínica, ¿ya? Como dice acá, la mayoría de estas emergencias se pueden evitar habiendo hecho una buena anamnesis, una buena ficha, ¿ya? Entonces, historia clínica, hacer interconsultas cuando corresponda, y conocer las posibles emergencias, signos, síntomas, para adelantarse a lo que pueda pasar, ¿ya? También, tomar en consideración disminuir la ansiedad y que el paciente tenga su correcta medicación habitual. Pasa muchas veces que el paciente, por ejemplo, toma su metformina, toma su antihipertensivo, y va a la consulta y usted le pregunta, ¿y se tomó su remedio? No, es que como venía para acá no sabía si me lo tenía que tomar. Ya, eso tiene que usted educar al paciente, decirle, no, sabe que usted se lo tiene que tomar igual, se tiene que tomar su metformina, su enalapril, su loratadina, lo que sea que él tome, se lo tiene que tomar. Ya, si es su medicación habitual, si es lo que le recetó el médico. Obviamente lo que se puede suspender es lo que el paciente toma porque lo quiere tomar. No, es que yo vi en la tele que había que tomarse una aspirina todos los días. Ya, eso lo puede suspender porque no está indicado por un médico. ¿Ya? Pero si algo que está indicado, no lo suspenda. Tiene que mantenerse el paciente. Yo le digo, me lo promete, se lo está tomando todos los días, ya. Y uno tiene que hacerle sentir al paciente que es importante que se tome su remedio. Lo mismo el paciente que se inyecta insulina. Pasa muchas veces lo mismo. El paciente va al dentista y cree que porque va al dentista no se lo tenía que poner, no se tenía que inyectar insulina. Y llegan todos mojados así, porque ya se empiezan a descompensar. ¿Ya? Así que importante educar al paciente. Ya, no le vamos a hacer la extracción hoy día, porque hoy día no se tomó su pastillita, no se inyectó su insulina, así que la vamos a dejar con medicación para que controlar el dolor. Eso es parte de controlar la ansiedad. Controlamos el dolor, ¿cierto? Controlamos la ansiedad, educamos al paciente y lo vemos en otra ocasión. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se genere una emergencia, ¿ya? Con el fin de no hacerle más daño al paciente. El paciente le tengo que sacar un diente, ya, pero lo puedo manejar primero con farmacología. Mientras no lo estabilizo, bien. Entonces el paciente se toma su remedio por una semana, ¿cierto? Hace su tratamiento como corresponde y a la semana siguiente le hacemos la exodoncia. Entonces ahí estamos previniendo que ocurra una emergencia, ¿ya? Dentro de, obviamente, de lo que podamos, de lo que esté establecido también como una urgencia, si hay que hacer la exodoncia, si hay que realizar otro tipo de tratamiento, tenemos que evaluar si el paciente es candidato o no es candidato para hacerlo. Si es candidato para hacerlo en la consulta o hay que hospitalizarlo, ¿ya? No porque sea una emergencia o una urgencia odontológica, significa que el paciente se le tenga que sacar el diente porque sí. No, si el paciente tiene 500 de glicemia, no se lo vamos a hacer.
sea, de lleno no se lo vamos a hacer, no le vamos a hacer la exodoncia. Pero ¿qué podemos hacer? Manejamos el dolor, manejamos la infección, ¿cierto? Esperamos que se estabilice, lo mandamos a estabilizarlo a un médico, ¿cierto? Si hipertensión, lo mandamos al cardiólogo, dependiendo de la patología que sea, y cuando el paciente ya está más estable, ¿cierto? No tiene dolor, hacemos la exodoncia, la trepanación, lo que sea. ¿Cómo vamos a estadísticos? ¿Alguna duda? No. No. Ya. Entonces, la primera que vamos a ver van a ser las alteraciones de conciencia. ¿Por qué? Porque son las que más se dan, ¿ya? Y tenemos que saber cuándo una alteración de conciencia es realmente importante o significativa y cuándo, o cómo manejarla, ¿ya? Para saber si es o no significativa. Entonces, independientemente de la causa de la pérdida de conciencia, debemos asegurar una correcta posición del paciente, mantener la vía aérea y asegurarnos de que respire y que pulso. No es lo mismo un paciente que obviamente pierde la conciencia, se me desmaya, ¿cierto? Pero respira, tiene pulso, y mantiene ciertos sus signos vitales constantes, a un paciente que de lleno ya perdió todo signo vital. Entonces, existen 3 causas mayoritarias que nos llevan a alteración o pérdida de conciencia. El primer factor, yo creo que el más preponderante para nosotros es el estrés, ¿ya? El estrés, la ansiedad, factores físicos, ¿ya? Que pertenecen a patologías de base del paciente, y administración o ingestión de drogas y medicamentos que pueden también generar alguna alteración. De esta alteración de conciencia, el 90% son leves, 8% medias y 2% graves. Dígame. ¿Habló alguien, no? No, perdón. Ah, ya, pensé que había dicho. Ya, entonces, ¿cuál es la alteración de conciencia? Va a tener un bajo riesgo vital, la reacción vasovagal, hiperventilación, convulsión, ictericia asmática, reacción alérgica menor. Y tenemos otras que son de mayor riesgo vital, las hipoglicemias, hemorragias masivas, obstrucción de la vía aérea, emergencias cardíacas, protocolo del miocardio o paro respiratorio, choque anafiláctico y accidente cerebrovascular. Ahora, cualquiera de estas puede llevar a una mayor, ¿ya? Que sea bajo riesgo vital no significa que no tenga riesgo vital, sino lo control. O sea, pronóstico bueno de hacerse algo, pronóstico malo de no reaccionar, ¿ya? Entonces, la evaluación inicial, el ACV, ¿ya? Vemos la presión de la vía aérea, por ¿cierto? El paciente pueda, que tenga todas las capacidades para poder respirar bien, ¿ya? Ventilación, que se puede hacer intercambio, ¿cierto? De aire, ver si no hay que intubarlo, no hay que hacer algún tipo de ayuda. Circulación o control de la hemorragia, en caso de que haya, ¿cierto? Porque hay, no todos las patologías o la emergencia van a tener algún tipo de hemorragia, esto en general, lo que se ve primero. Capacidad de estado neurológico y exposición a amenazas del medio ambiente. Por ejemplo, en el caso nosotros de que tengamos un paciente que se desmaya, vamos a ver el A, el B, y no vamos a pasar al E, porque no vamos a estar preocupados del hemorragia, porque lo más probable es que no hay tipo de hemorragia, ¿cierto? O que haya cierto neurológico que se está inconsciente. Pero sí amenaza del medio ambiente. ¿Qué puede ser una amenaza del medio ambiente? El accidente mental, el daño, ¿cierto? El paciente convulsionar, tengo la tengo la quinta, cualquier cosa que el paciente se pueda dañar. ¿Ya? Entonces tenemos que ver que esté en un ambiente libre, ¿ya? Pero son dos casos, ¿ya? Posición de la seguridad, tenemos que conocerla porque es una posición en la que se espera a que venga una ayuda médica, ¿ya? Pero siendo que el paciente esté, no demuestre cuando estamos haciendo bien la RCP, sino que podamos tener pulso, podemos poner al paciente en esa posición, ¿ya? Si no, si el paciente no tiene pulso, tenemos que hacer, y no está ventilando, tenemos que hacer RCP, ¿ya? Y obviamente el paciente tiene que estar posado, ¿no? ¿Ya? Y lo otro es el paciente del nervio. ¿Conocen la posición del nervio, cierto? La CRIPI. Sí. ¿La conocen? No me acuerdo. Yo sí lo recuerdo. La La de Sulpier, ¿no? Ya, sí. Y es que la posición de la corazón. no, de la casa. Bueno, la definición es lo posible de la casa. ¿Ya? Los militares, la mayoría que son algo, ¿ya? Bueno, la mayoría la mayoría de los de ahora son así. Que es la también. Hay una posición que uno aprieta y lleva el tiro a Trendelenburg, ¿ya? Que es general la posición en la que uno trabaja cuando hace exodoncia de dientes superiores. Si uno lo sigue apretando para que se acueste más, tiende a hacer la posición de Trendelenburg. O sea, no sé si la hace, ¿ya? O si se han fijado. Pero si uno tira hacia atrás y No lo hace. el mal paciente, ¿verdad? Hay uno solo en la clínica 3 que es el que llega más abajo. Ya, es importante. Si no vamos a posición, va paciente y ya, le vamos a quedar ¿ya? Eso, muy importante la posición, pero primero de donde sea, vamos a ver. Y vamos a ver la patología, pero vamos a hacer el y la manotesis porque es la emergencia que más se da, ya, el más frecuente. No es tan frecuente como las patologías, pero dentro de la emergencia es más frecuente, ¿ya? En el caso de la factores predisponentes como dolor y ansiedad, náuseas, frío, mareos, pulso rápido inicialmente, pérdida de conciencia, los vamos a ver ahora. La recuperación es rápida, y en la más frecuente de la conciencia, también se son 5 vasos de sol o 7 vasos de sol. O levantar las piernas. Por eso le decía, si el sillón de la consulta no da rápidamente con el asistente, o si una persona no se puede, ya, tratar de bajarlo, ¿cierto? Y poner la posición del o poner algo en los pies que haga el paciente que cuelgue hacia arriba. O sea, de repente sacar todo el bracket, con el bracket, si el bracket da, todo el bracket, que ya tienen que conocer su sillón, es una herramienta. Para glucosa nasal, miedo, ansiedad, estrés emocional, ya conexión a la noticia, dolor, sobre todo repentina, inesperado y sangre instrumental. ¿Alguna persona conocido en la atención odontológica? Todos. ¿Ya? Todo. Paciente que va a sacarse un diente,
bueno, no sé qué, esté muy tranquilo, la vida tiene miedo, ¿cierto? Algunos generalmente como tratando como hacerse lo, no sé, los valientes, en general mujeres son valientes, sobre todo no son valientes, pero generalmente las mujeres son valientes, y no lo digo como por encima del género, lo digo porque en realidad el mental del hombre es mucho más bajo, entonces al ver algo, y eso es como y tiende a hacerlo más grande, ¿ya? O a la mujer más chica, a nosotros se procede ahí con el límite, pero en general la lesión de un dolor, y sobre todo a mí me ha tocado que si los hombres son como más saqueados, más musculosos, más preocupados así, el dolor mucho más bajo, generalmente tiene que estar en la consulta, que están acompañando, que se siente muy mal, con un dolor como que veces un martesito, es oye, ¿ya? Entonces hay que no es una buena paciente, está semillando, tal, mejor no, ese dolor para él es real, entonces yo tengo que manejar ese miedo, esa ansiedad, al paciente es tan real que lo voy a hacer mediante, entonces yo no puedo dar el punto si le al dolor, no, tengo que controlar esa ansiedad, darle el tiempo necesario para que el paciente se relaje un poco, ¿cierto? Explicarle lo que se va a hacer, mira, si no vamos a salir mal, lo hacemos en la próxima sesión, ¿ya? Y tratar de mantener eso. A ver, recordar que el dolor puede desencadenar aumento también de miedo, ansiedad, estrés, porque se aumenta el cortisol, se aumenta la presión, la glicemia, se genera todo un síndrome del paciente. Entonces es importante poner psicológicamente manejar al paciente, darle tranquilidad, darle el apoyo y poder manejar el dolor del paciente, etc. ¿Ya? Y factores no psicológicos, como la posición de dieta, ayuno, cansancio, condiciones físicas pobres, ya, ambiente húmedo, calor separado, pero más como decía, y edades de 26 y 35 años, ¿ya? Aunque no crean, no se da más en los adultos, se da más en los adultos jóvenes. Semiología del síncope tenemos tres etapas, el síncope y el posíncope, se van a mezclar de distintas formas, ¿ya? Y en general dura 5 minutos. Si una magia, se representa el Metodológicas no existe, sino que inicia la pérdida de en algunos casos el se manifiesta como mareos o visión borrosa. La frecuencia cardíaca se mantiene o incluso puede haber una ligera taquicardia. Si la pérdida de conocimiento se extiende a más de 10 segundos, puede presentarse en convulsiones. El paciente se recupera inmediatamente al recobrar la posición supina. Pero el síncope temprano, o sea, antes de que se presente el síncope como tal, hay una, como lo decíamos recién, una sensación de calor en la cabeza y cuello, palidez, sudoración fría, primeramente en la frente. Nosotros lo vamos a notar al tiro, porque nosotros estamos trabajando en la cara, vamos a notar al tiro que se vuelve más pálido y le empieza como a sudar la frente. El paciente se siente mal o desvanecido y pudiera presentar náusea. La presión arterial se cae y presenta taquicardia. El síncope de la no tenemos un síncope como tal, hay dilatación pulmonar, hiperemia, profundidad, ¿cierto? Paciente más profundamente. Sensación de pies y más frías, hipotensión y taquicardia, se manifiestan en la pérdida de conocimiento, así como visión borrosa y mareos. Acá, manejable totalmente. Posición de embúrcido, con ahora, manejable totalmente. Acá, empieza a aparecer el paciente se desmayar. 5. Respiración irregular apnea, bradicardia o aspirina, baja la presión arterial, incluso de 30 a 15, pulso débil e imperceptible, obstrucción de vía aérea, porque hay una relajación muscular generalizada. ¿Ya? Al posicionar el paciente supinamente, la duración es extremadamente corta, sin conciencia dura más de 5 minutos, o no hay respiración completa a los 15 minutos, otra causa debería suponerse. ¿Ya? Entonces, paremos al paciente en tiempo. Y por 5, después de recuperar el conocimiento, posicionar al paciente en la respiración rápida, en esta fase alcalidez todavía, obviamente náusea, debilidad, respiración, que puede durar minutos hasta ahora y puede haber un poco de confusión y desorientación. Y la presión arterial aumenta, así como la pulsación que se empieza a recuperar. Manejo, procedemos, antes de, ya cuando está recién en los primeros síntomas, como lo comenzamos a hacer, finalizar todo el tratamiento. No que me van a poner la nota, si voy a hablar, sino que si no, ya. No, saco todo, ¿cierto? Ya, le doy la tranquilidad y lo pongo por lo que hacia arriba. Generalmente, ahí el paciente se siente mejor, ¿ya? Tratar de calmarlo, lo conversamos, le vamos a tomar una toalla fría, de repente le ponemos un vasito de agua, ¿cierto? Y el paciente empieza a respirar más tranquilamente y hasta ahí llegó. Nos produjo la pérdida de conciencia. ¿Ya? No lo vamos a poner a esa parte, ya se nos hace el 5 que no nos damos cuenta, se lo está sudando, no nos importa nada. ¿Qué hacemos? Inversión mental, posición supina con las piernas sobre la cabeza, del muro, medios sinoviales, una analizar la presión arterial, se está haciendo más lento, y en la casa son las ya utilizado, derivar a un médico antes de proseguir con las siguientes citas. Ya eso depende de lo que se está pasado antes, no, si es frecuente, voy a pedir al médico, si en verdad el paciente venía con dolor, está ansioso, le tiene al dentista, son cosas que pasan, ya, y tratar de igual como un manejo con el médico para poder bajar la ansiedad, si te puede hacer algo un poco más fuerte. ¿Ya? Eso, generalmente, esos pasos, porque pensamos que se va a recuperarse al giro, ¿ya? Si no, para realizar la conciencia, le ayuda sobre el básico, oxígeno, ¿cierto? Y alguna suerte de ya, en caso de que el paciente no se recupere. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? No. Aquí el paciente hay un paso de dilatación tan grande que el retorno venoso se vuelve flojo. Entonces se pierde entonces la oxigenación y el paciente se empieza a desmayar. ¿Ya? Esa es como la explicación fast de este síndrome.